Subidas generalizadas de hasta 8 puntos en los mercados europeos por la ventana de negociaciones abierta tras la pausa arancelaria de la administración Trump. Aumenta el número de fallecidos a más de 200 tras el derrumbe del techo de una discoteca en República Dominicana. El presidente italiano Sergio Mattarella elogia el compromiso del Reino Unido con sus socios europeos durante la visita de Estado del monarca británico. Los mercados europeos han protagonizado una remontada no vista desde la pandemia de coronavirus en las operaciones de este jueves, siguiendo la euforia bursátil de Wall Street después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara una pausa de 3 meses en los aranceles al comercio global, con la excepción de China. El Eurostoxx 50, que sigue a las empresas de primer orden de toda la zona euro, ha saltado hasta rozar los 5.000 puntos, camino de su sesión más fuerte desde marzo de 2020. Los índices nacionales de todo el continente han registrado subidas igualmente potentes, con Alemania viendo cómo su índice DAX repuntaba hasta el 8,5%. Los mercados asiáticos también se han disparado. Los aranceles en Europa se mantienen actualmente en un 10%. Trump dijo este miércoles que la pausa de 90 días en los aranceles era para aquellos países que no han tomado represalias contra las medidas comerciales de Washington, justificando así la exclusión de China, su rival sistémico. Los aranceles estadounidenses a las importaciones chinas se mantienen así en el 125% tras varias contramedidas aplicadas por Pekín, que ha denunciado los hechos ante la Organización Mundial del Comercio. Las expectativas de recesión se han reducido esta mañana a la espera de lo que pase estos 3 meses. Tregua parcial en la guerra comercial de Trump. El presidente estadounidense anunció una pausa de 90 días en los aranceles para una mayoría de países, con la notable excepción de China. Para las importaciones de productos chinos ha elevado el tipo impositivo hasta el 125%. El mandatario parece haber cedido a la presión de los mercados y en particular sobre la deuda pública estadounidense. Jumping a little bit out of line, they were getting yippy, they were getting a little bit yippy, a little bit afraid, unlike these champions, because we have a big job to do. Trump añadió, sin embargo, que seguía sintiéndose orgulloso por haber impuesto inicialmente los aranceles, y la Casa Blanca incluso defendió que el giro forma parte de una estrategia premeditada. Los mercados globales se dispararon tras el anuncio, con el índice Dow Jones subiendo 2.000 puntos pocos minutos después. La Casa Blanca ha dejado claro, sin embargo, que un arancel universal del 10% seguiría aplicándose mientras se llevan a cabo negociaciones comerciales. De jefe de Estado Mayor se encarga División política en España ante el posible aumento del gasto en defensa previsto por la Unión Europea. unos pocos kilómetros de mi pueblo, ¿no? En Granada. El Gobierno ha aprobado una partida multimillonaria para hacer frente a los compromisos de gasto militar, pero existen tensiones entre los dos socios de coalición, PSOE y Sumar. Que es un claro compromiso con la defensa, con el proyecto de futuro y atendiendo también al requerimiento de la presidenta Ursula von der Leyen. Han aprobado esa transferencia, esa modificación de crédito de 2.084 millones de euros para poder atender las capacidades y los proyectos más necesarios y que ya estaban aprobados, ¿no? Obviamente ha habido tensión no solo en el gobierno de coalición, dentro de los propios partidos de la izquierda, ¿no? Pero es evidente que el Partido Socialista opera de una manera más cómoda en este diálogo con una Comisión Europea muy amiga del rearme, mientras que el otro socio, en este caso Sumar, no nos sentimos así de cómodos. Desde la oposición, el Partido Popular coincide en la necesidad de impulsar la inversión, pero critica la prórroga de los presupuestos del Estado por parte del Gobierno central. Hay que aumentar ese gasto en defensa, ese compromiso de toda la Unión Europea y por tanto también de España, así que lo apoyamos desde el Partido Popular. Y estamos en continuas prórrogas de un presupuesto ya prorrogado. Esto crea una inseguridad jurídica, no hay una situación igual en toda Europa. En materia de gasto de defensa no tienen ningún plan. En Vox aseguran llevar años defendiendo la necesidad de un aumento del gasto en defensa, aunque lanzan una crítica a Bruselas. Creen que su plan de rearme es improvisado. Llevamos años exigiendo el aumento del gasto de defensa, en primer lugar por cumplir nuestros compromisos internacionales en el ámbito de la OTAN y en segundo lugar por garantizar las necesidades de la defensa nacionales. El problema es que el plan de rearme, como todo lo que sucede aquí en Bruselas, es una improvisación. La inversión en defensa no es igual en todos los países europeos. Francia o Alemania son algunos de los que más gastan. España está en la media.
El presupuesto en defensa de los países de la Unión Europea aumentó entre 2021 y 2024 alrededor de un 30%, lo que sitúa la cifra de gasto en 326.000 millones de euros. Eso es un 1,9% del presupuesto total de la Unión Europea, una cifra que todavía está alejada del 5% que Donald Trump exige a los países miembros de la OTAN. En Madrid, Roberto Macedonio, Euronews. La amenaza rusa lleva a 5 países europeos a salir del Tratado de Ottawa y volver a emplear minas antipersona para defender sus fronteras. Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y más recientemente Finlandia abandonan el compromiso contra las minas antipersona prohibidas por la comunidad internacional en 1997. Este club de países europeos fronterizos con Rusia además está incrementando su carrera por aumentar el gasto en defensa, rondando o superando el 3%. The fact that we would see European countries withdrawing sends a very negative signal to countries that are member of the convention, but are in a situation of armed conflict, and they might say, look, we are in a situation of armed conflict, we also are facing a tense environment, so why should we continue to adhere to that treaty? En la actualidad, 164 países han suscrito el Tratado de Ottawa, que prohibió las minas antipersona. Todos los Estados miembros de la Unión Europea, así como la mayoría de los países de África, Asia y América. Rusia, China, India, Estados Unidos e Israel figuran entre los que no han suscrito la convención. Según el informe del Monitor de Minas Terrestres, en 2024 se utilizaron minas antipersona por parte de ejércitos o grupos paramilitares en Colombia, India, Myanmar, Pakistán, Palestina y varios países africanos. Rusia también ha hecho un amplio uso de ellas en su invasión de Ucrania, pero esto no justifica que los países de la UE respondan del mismo modo, según afirma Gilles Carbonnier. International humanitarian law and humanitarian disarmament treaties apply precisely in exceptional circumstances of armed conflict, in the worst of circumstances. And international humanitarian does not rest on reciprocity because this would trigger a downward spiral. Las minas antipersona causan cada año unas 15.000 víctimas mortales. Más de un 80% son civiles, especialmente niños. La retirada de estos países del Tratado de Ottawa socava el derecho humanitario internacional. We have contributed over 174 million since 2023 to humanitarian mine action, including 97 million euros specifically for mine clearance. La Comisión Europea, sin embargo, no ha llegado a condenar la decisión de estos 5 Estados miembros. La tragedia de la discoteca Jet Set en Santo Domingo ha cobrado la vida de al menos 200 personas, según las autoridades. Las esperanzas de encontrar más supervivientes en medio de las labores de búsqueda se desvanecen tras el derrumbe del techo de la discoteca en la capital de la República Dominicana, donde las autoridades estiman que hay más de 200 heridos y tratan de avanzar en las tareas de identificación de las víctimas. No se ha encontrado a nadie con vida desde el martes por la tarde y el gobierno anunció el miércoles por la noche que estaba pasando a una fase de recuperación centrada en la búsqueda de cadáveres. Entre las víctimas se encuentra el icono del merengue, Ruby Pérez, que había estado cantando para la multitud antes de que se produjera el derrumbe, así como jugadores de béisbol, la gobernadora de la provincia de Montecristi y amigos del cantante español Alejandro Sanz, que ha expresado su dolor en redes sociales. Por el momento se desconocen las causas del derrumbe del techo de la discoteca. Sin ellas, ninguna parroquia funcionaría y, sin embargo, siguen sin tener ni voz ni acceso a ningún puesto de liderazgo. Ahora, por primera vez, las mujeres católicas se declaran en huelga. Es el caso de Mathilde, una abogada afincada en París.
L'idée, c'est vraiment de manifester en fait dans ce temps du carême, pendant ces 40 jours du carême, de manifester une incompréhension réelle quant à la place des femmes aujourd'hui dans l'Église. Moi, au début, j'avais décidé notamment de plus aller à l'Église du tout. Et puis là, j'ai un petit peu changé d'avis. J'ai plutôt préféré porter mon badge et aller à l'église en portant mon badge pour essayer d'entraîner des discussions, de faire en sorte qu'on puisse en parler avec les gens que ça interroge. Hasta el 17 de abril, las mujeres católicas de Francia y otros países protestan para exigir la igualdad en la Iglesia. El movimiento está liderado en Francia por el Comité de la Falda, que ha constatado que las mujeres realizan el 80% del trabajo esencial en las parroquias. À côté de cette gouvernance strictement masculine, vous avez une réalité de terrain où les femmes, en fait, sont partout. Les églises sont remplies de femmes, que ce soit les paroissiennes, les bénévoles, dans les paroisses, dans les associations, dans le social, dans le care. Elles sont partout, mais elles ont ce plafond de verre qui font qu'elles ne peuvent pas accéder à certaines responsabilités. La huelga también pretende obligar a los obispos a escuchar. Hasta ahora el diálogo oficial ha sido escaso o nulo. Pero algunos dentro de la Iglesia están hablando. Souvent, quand je discute de ces choses-là, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas l'habitude et qu'il y a la peur de perdre du pouvoir. Et c'est compliqué parce que les avis sont très partagés. Comme dans la société, les prêtres sont en général désireux qu'hommes et femmes puissent travailler ensemble. Après, il y a quelquefois la peur par rapport à ce qui ressemble à du pouvoir. El movimiento está ganando adeptos en todo el mundo, con huelgas en Estados Unidos, India, Polonia y España. Solo en Francia, el Comité de la Falda afirma que sus miembros han aumentado a más de 300. Esta vez, las mujeres católicas no solo piden que se les escuche, sino que exigen un cambio.